sabe que la oración es una área muy importante. Sí, amén. Y a veces nosotros no creemos que solamente es una oración, pero es la base principal. Sí, amén. Amén. Porque no hay nada más hermoso que estar cerca del Señor. Y para llegar cerca de Él es en adoración. Amén. Porque acuérdense que estar al lado del Señor Jesús no es solamente por hacer lo que Él pide que hagamos, sino dejar hacer lo que Él tiene que hacer en nosotros. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos hacer todo sin darle oportunidad al Señor. Y el Señor necesita trabajar en nosotros. Sí, amén. Amén. No importa que llevemos más de 40, 50 años en el Evangelio, Sí, amén. pero si nunca le hemos dado oportunidad a Dios, Amén. nunca lo conoceremos. Amén. Porque no es solamente predicarlo, anunciarlo, sino tener una relación con Él, que Él sea quien guíe. Amén. Vemos, hermanos, amén, que amén, una casa no es solo guiada por la esposa, sino el esposo. Sí, amén. Amén. Aleluya. Amén. El esposo, hermanos, amén, es el que se encarga, amén, en la casa. Y es, hermanos, amén, cuando no está el esposo, amén, todas las cosas cambian. Pero cuando está el esposo, ahí hay bendición. No hay amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Se enoja la hermana. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Siempre es necesario, amén, que la voz del hombre esté en casa, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Y esa noche, amén, vamos a estudiar la Escritura, vamos a aprender. Amén. Siempre, amén, es importante aprender. Sí, amén. La sabiduría no depende de que ya lo sabe todo. La sabiduría depende de lo que Dios nos quiere darnos cada día, amén. Porque dice que nuevas son cada mañana las bendiciones del Señor. Amén. Y Él es el que renueva nuestra vida. Sí, amén. Vamos a estudiar hoy, amén, con el tema no hay tempestad si tú estás con el Señor Jesús. Gloria a Dios. No hay tempestad si tú estás con el Señor Jesús. ¿Cuánto lo veré? Amén. Amén. En Marcos 4, 35 al 41, aleluya. Marcos 4, 35 al 41. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Libro de San Marcos. Managabi, no ver la hora. Extrañamos el domingo y eso. Amén. Estaba trabajando, pero qué bueno que hoy la vemos aquí, ¿sí o no? Amén. Aleluya, extrañamos muchos hermanos ahora, no sé qué pasó. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. San Marcos 4, 35 al 41 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba, dice, las olas, dice, en la barca, de tal manera que ya se anegaba, como que dice, casi se hundía. Y él estaba, dice, en la popa, amén, durmiendo. ¿Quién estaba ahí durmiendo? El Señor Jesús, amén. Sobre, dice, un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar, oiga esto, Reprendió. amén, lo reprendió, ¿sí o no? Aleluya. Le dijo, amén, al mar, calla, enmudece. Y cesó, dice, el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así como amedrentados? Como no tenéis fe. Entonces, temiendo con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Mire qué tremendo esto, amén. Una parte muy importante, amén, que él pregunta, amén, hacen entre ellos mismos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. Puede sentarse un momentito. Es necesario observar bien las escrituras. Amén. Cuando veo esta parte, hermanos, amén, la tempestad llegó, no importando. Por eso es importante reconocer nosotros los cristianos, porque a veces nosotros somos los que más nos quejamos con Dios. Amén. Porque creemos que ya siendo cristianos no van a venir tempestades, o no van a venir problemas, no van a venir enfermedades, o no va a venir escasez, o no va a venir necesidades en la vida de nosotros. Creemos que ya siendo cristianos ya todo se saldó o se arregló todo. No es así. Aún miramos nosotros este pasaje, hermanos, amén, que Jesús iba en la barca y aún así se levantó la tempestad. Amén. No era para el Señor probar a los discípulos, no era de eso, hermanos, amén. Es que la tempestad se levanta, amén, para ver, hermanos, amén, claramente en la escritura que leímos, amén, la tempestad no preguntó si era Dios el que iba ahí, amén. La tempestad llegó, pero el punto más importante de esta área es reconocer de que cuando uno mira la tempestad y sabe que somos cristianos, usted conoce que si usted está con el Señor, amén, hay oportunidad de poder pedir ayuda, amén, a ese Dios maravilloso. Podemos acercarnos a Él y decirle, maestro, ¿no te fijas que estamos pasando por esta situación? Señor, mira, Señor, que estoy viviendo esta situación tan difícil en mi vida. Señor, extiende tu mano, ayúdame. Amén. Ese es el deber de nosotros, hermanos, amén. Pero a veces nosotros queremos pelear, amén, y queremos hacer como los que iban en el barco cuando iba Jonás huyendo, que tiraron todos los enseres, amén, para que no se hundiese el barco. Luchaban y luchaban. En el punto aquí es diferente, amén. Los discípulos reconocieron de que, amén, el que iba dormido, el que estaba en la popa, amén, él podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque ya habían visto milagros más antes que esos, amén. Lo mismo somos nosotros. Si nosotros nos olvidamos de pedir al Señor, es porque ya olvidamos el milagro que hizo antes, cuando teníamos la gran necesidad, cuando estábamos enfermos, cuando estábamos pasando por los momentos más difíciles, cuando ya no teníamos esperanza. Él estaba al lado de nosotros y nos sacó, pero a veces ya se nos olvidó, amén, y creemos que ya no van a volver todas esas cosas, van a volver situaciones más peores todavía, pero gracias al Señor que Él está con nosotros y Él no se aparta. Amén. En esa tempestad, Él siempre está listo para ayudarte. Pero qué triste. A veces nosotros olvidamos, hermanos, amén, al Señor. O a veces luchamos nosotros y queremos hacer las cosas a nuestra manera. No le damos la oportunidad a Dios de que verdaderamente, hermanos, amén, haga el milagro que nosotros necesitamos. A veces luchamos nosotros. Yo sé que, amén, nosotros a veces predicamos y decimos, amén, que no le dejemos toda la carga a Dios, pero acuérdense que para Él no es carga, para Él todo es fácil, porque Él es el creador de todas las cosas y Él es tu Dios.
si no tuviéramos un Dios, no lo clamáramos o no. Pero como tenemos un Dios de victoria, un Dios de poder, por eso Él mismo dijo, todo lo que pidieres en mi nombre, no dijo yo enviaré a otro para que lo haga. No, Él dice, yo lo haré por vosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. El salmista David puso la confianza en el Dios Todopoderoso. En el Salmo 107, 28, dice así la Escritura. Amén. Al 30. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y dice así, amén. Y los libra de sus aflicciones. Dice el 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. Cambia, amén, la tempestad. ¿En qué? En sosiego. ¿Y eso lo hizo o no lo hizo? Sí, amén. Pero ¿cómo es que David está anunciando esto? Amén, tan temprano, amén, antes de que sucediese, ¿no? Amén, lo que acabamos de leer. Amén, por eso es importante entender la Escritura. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Qué se apaciguó? No fue la onda del mar. Amén. Eso es importante, amén. Luego sí que se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿No cree que los dio tranquilos después que Él se levantó y calmó la tempestad? Ellos salieron ¿qué? Tranquilos a donde iban. Amén. Yo creo que cuando llegaron al otro lado debe haber dicho, casi nos ahogamos. Amén. Si no hubiera venido el Señor, quizás nos hubiéramos ahogado en el mar. Pero gracias que Él hoy sí vino esa vez. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, de que la bendición de Dios nunca se aparta de nosotros. Amén. No es, vamos a ver, mucha gente dice, ay, qué suerte tuve yo. No es suerte. Es que el que conoce, vamos a ver, a su Dios y está pegado a Él, Dios, oiga, es el que lo cuida su entrada y su salida. Él anda con, vamos a ver, con uno, amén, aunque a veces no lo miramos ni lo sentimos, amén, pero Él siempre anda con nosotros, amén, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quién. Gracias, hermano, de los que le temen, no de los que se olvidan, no, sino de los que le temen. Porque temer es una cosa. Amén. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios no me ha contestado? Porque no tenemos temor de Dios. Amén. Porque a veces queremos hacerle mal a otra persona. Sí, amén. Y no ponemos a pensar en el temor de Dios. Amén. Deje que Dios pelee la batalla. Y Él es el que va a decir la bendición, ¿sí o no? Sí, amén. Él se encarga. Amén. Por eso nosotros no tenemos que pelear. Lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor Jesucristo. Salmo 89:9 dice así la Escritura, hermanos, amén. Dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Oiga, ¿quién tiene dominio? ¿Por qué sería que David conocía tanto a Dios de esa manera? Si David nunca estuvo en el mar. No dice la Biblia, y David navegó a pelear a otro país, ¿verdad que no dice así la Biblia? La Biblia dice, hermanos, amén, que David, amén, conoció el pleito en tierra, todo lo hizo en tierra, nunca lo hizo en mar. Amén. Pero ¿cómo conoce esta parte él? Amén. ¿Sabe por qué? Porque el que está al lado del Señor, él llega a entender los caminos hermosos del Señor. Amén. Que el Señor no le importa, aleluya, si es en tierra, es en mar o en el aire. Cuando tú clamas a Él, Él va a estar contigo. Amén. Cuando estás en una enfermedad, Él va a estar contigo. Cuando estás en una necesidad, Él va a estar contigo. Cuando tú estás clamando de corazón, Él va a llegar a donde tú estás. ¿Por qué? Porque esa es la palabra correcta. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice, amén, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Qué hermoso, ¿sí o no? Que David conoce todo esto, ¿no? Amén. Aleluya. Es importante reconocer, hermanos, amén, que los discípulos, cuando estaban en lo más difícil, tal vez,
de la tormenta, del viento, amén, el mar se levantaba en gran manera, hermanos, amén, pero se acordaron de que iba Jesús ahí. Eso es lo más importante en un cristianismo, que te tienes que acordar de que Dios está al lado tuyo. Amén. Por a veces, vamos, amén, pero hay cosas, situaciones en la vida de nosotros que nos olvidamos de que Dios está al lado de nosotros. Porque a veces andamos tan airados, tan enojados, amén, que nos olvidamos de que Dios nos está mirando. Amén. Y ese es el error de nosotros a veces, que nos olvidamos de que Dios siempre está para servirnos a nosotros. Necesitamos reconocer verdaderamente, hermanos, amén, al Señor Jesucristo y decirle al Señor verdaderamente: Señor, perdóname, porque a veces me he sentido enojado, y yo sé que cuando uno está enojado, Dios se aparta de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, amén, Dios no va con rebeldía. Dios anda con aquellos humildes de corazón, que le buscan, que le aman. Amén. Porque a veces nosotros, hermanos, amén, de tanta ira que traemos, amén, que oiga, anunciamos más al diablo que a Jesús. El diablo se lo va a llevar. Déjalo. Ay, que el diablo haga lo que quiera. A veces así ponemos a los hijos, ¿sí o no? No hay amenes. Amén. En lugar de ponerlos en las manos del Señor Jesús y decirle: Señor, eres tú el que cambia toda tempestad. Dios es el que va a hacer el milagro. Amén. Mucha gente quiere que Dios les haga un milagro, pero hermanos, amén, lo buscamos nomás cuando queremos. Y así no es. Hay que buscar a Dios y servirle al Señor todos los días. Porque la Biblia dice, hermanos, amén, que hay que estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Mateo, dice así la Escritura, hermanos, amén. Mateo 14, 28 y 31, ahí hay un pasaje más también acerca de todo esto. Aleluya. Mateo 14, 28 al 31 dice, hermanos, amén, así. Amén. Entonces dice, respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Qué hermoso, ¿sí o no? Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Y qué más? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Qué tremendo, ¿sí o no? Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué andaste? Ahí hay muchas cosas que podemos estudiar de esa área. Amén. Porque todo un hombre que no dice que Pedro era pescador, ¿o no? Sabía nadar, ¿sí o no? No creo que los pescadores no sepan nadar, sería tan difícil hallar un pescador que no sepa nadar. Amén. En lugar de, no sabes, bueno, ya me tocó la de nadar, pero dice que tuvo miedo. ¿Por qué entraría el miedo en Pedro? Amén. Porque, hermanos, amén, es bonito estar en el Evangelio cuando todo está bien bonito y va todo hermoso, ¿sí o no? Amén. Por eso Pedro, cuando iba en el mar, ¿sí o no? Yo creo que lo único que no ha de haber hecho es mirar para atrás, de haber hecho una estatua de sal ahí en el mar. Pero dice que pudo caminar, pero ya cerca de él dudó. Y esa es la base principal que yo quiero llegar,
que a veces estamos viendo la bendición, estamos más o menos cuando todo está bien, no hay duda, todos decimos, no, es que Dios me ama, es que Dios me quiere, es que Dios está conmigo, es que Dios es y que Dios allá, hermanos, amén. Pero cuando llega el momento de la duda, de la tempestad, y te estás hundiendo, entonces empiezas a decir, Señor, ayúdame. O a veces dices, yo creo que Dios no está conmigo, porque dudamos de Él en las necesidades. Amén. Pero hay algo muy importante. Más o menos Pedro dice, más o menos no estaba lejos el Señor de Pedro, porque dice, al instante que no estaba lejos, ¿sí o no? Estaba cerquita. Lo agarró de la mano y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Pero después de ahí, ¿lo habrá llevado en sus brazos el Señor a Pedro? No. Caminaron. Amén. Caminaron en las aguas hasta llegar a ¿dónde? A la barca. No creo que se me debe dicho, bueno, de por allá va a ir nadando, no dice aquí la Biblia, ¿verdad? Sino que caminaron de regreso para la barca. Pero esta vez ya ¿cómo iba? Agarrado de Jesús. Amén. Ahora sí, ya no había duda de que podía caminar en las aguas. Y eso es lo que a veces nos detiene a nosotros a mirar las bendiciones, porque nosotros verdaderamente dudamos de la grandeza de Dios. Y aún todavía mirando cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha librado y cómo Dios ha hecho cosas grandes sobre nosotros, y aún así nosotros seguimos dudando, porque hay cristianos todavía así, dudando de Dios, hermanos. Amén. Hay muchos cristianos todavía en duda si Dios está con él o no está con él. Porque muchas veces cuando tenemos la situación, si Dios hubiera estado conmigo, no hubiera pasado esto. ¿O no? Si Dios hubiera sido bueno conmigo, no me hubiera hecho sufrir como sufrí. No, hermanos, amén. Lo que pasa es que a veces nosotros nos despegamos de la mano del Señor. Amén. Y la tempestad llegó, pero llegó cuando tú no estabas al lado del Señor. Y el Salmo 65:7 dice así la Escritura. Amén. Salmo 65:7 dice: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Mire cuán hermoso es el Señor. Y dice hasta el 8: por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de sus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Cuántos se alegran en la mañana? ¿O no se alegran ustedes en la mañana? Sí, amén. Amén. Espero que sí. Amén. Tenemos que alegrarnos. Gloria a Dios. Amén. Porque hay gente, no saben que, aleluya, no les alegra. Amén. Oh, Dios es martes, Dios es jueves, Dios es miércoles. Amén. Oh, apenas es miércoles, de aquí que sea viernes. ¿O no? Sí, el lunes. No se levanta ni con ánimo, ¿sí o no? Amén. Y en la tarde que llegó, qué cansado de aquí que sea viernes. ¿Usted cree que Dios se va a alegrar así? No, aleluya. Amén. Dios se va a entristecer. Pero miren lo que dice Isaías 4, 5 y 6. Isaías 4, 5, amén, y 6 dice así: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, y resplandor del fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá ¿qué? Un dosel, y habrá un abrigo
para sombra contra el calor del día, para refugio, amén, y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Qué va a levantar Dios ahí? Un abrigo, ¿sí o no? Dios siempre tiene una cobertura para nosotros, pero nosotros nos salimos de la cobertura. Amén. Cuando los apóstoles miraron que las aguas se calmaron, el viento se calmó, se preguntaron entre sí, ¿quién es este? Pero se acababan de ver milagros, de que acababa de darle de comer a tanta gente, había sanado tantos enfermos, ciegos, paralíticos, cojos. Amén. Eso es lo que a veces me hace que pensar a mí, amén, de que viendo tantos milagros, viendo tantas cosas enfrente de sus ojos, y todavía se preguntan quién es este. Imagínense si ellos que miraron las cosas, digo, ¿cómo no haremos nosotros? Y nos preguntaremos lo mismo. Amén. Porque a veces llega el momento, vamos, amén, de la duda. Amén, porque digo, wow, amén, aunque mirando las bendiciones a veces dudamos nosotros. Amén. No sé si fue el Señor que hizo el milagro o fue la pastilla del médico. O fue el Yukon. Aleluya. ¿O no? Porque vamos, amén, hoy en día le tienen más fe, aleluya, amén, en lo que la gente le da de comer para sanar que al Dios verdaderamente que sana. ¿O no? Aleluya. Y eso es lo que a veces nosotros no podemos mirar milagros. El Señor no hace milagros porque hoy en día nosotros ponemos más la mirada en las cosas y no en Dios. Amén. Y Dios se enoja por eso, hermanos. Amén. Porque dice, wow, amén, yo estuve al lado tuyo y todavía aún así ni me conociste. Y es importante conocer a Dios verdaderamente, no solamente conocerlo, sino atenderlo. Amén. Seamos atendedores del Señor Jesucristo. En Deuteronomio 31, 6. El Señor nos hace un recordatorio en la vida de nosotros. Y yo también quiero hacer ese recordatorio a usted. Que es importante, hermanos, amén, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Y recordarnos de dónde Dios nos sacó a nosotros. O ya nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. ¿Cuál fue el milagro tan grande que Dios hizo en nosotros? Aleluya. Deuteronomio 31, 6 dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va lejos de ti. No, contigo. Oh, aleluya. Amén. El que va contigo no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Él va contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. ¿O no? ¿O cree que Dios se aparta de nosotros? Amén. Aleluya. Amén. A veces nos olvidamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto milagro ha hecho Dios en nosotros? Amén. Si nosotros hiciéramos un recuento de milagros, Amén. ¿usted cree que no ha hecho bastante Dios con nosotros? Amén. Yo creo que verdaderamente, hermanos, amén, hasta libro hubiéramos escrito ya nosotros Sí, amén. de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, amén. ¿O no, hermano? ¿Cierto? ¿Qué pasó con la cita que le fue a ver ahora estos días? Sí, gloria a Dios, todo bien. ¿Qué le dijeron? Nos van a entregar los resultados para el 26. ¿Usted cree que va a salir positivo o negativo? Yo digo que todo está bien, gracias a Dios. Amén. Está en usted de que todo está bien y todo está bien. ¿Sí o no? Sí, amén. Espero que no vaya a comer yucón. No. Aleluya.
Amén. O Jacob, como le llaman. Amén. Porque a veces le ponemos más a eso, hermanos, amén, en lugar de poner la fe en el Señor Jesucristo. No hay mejor, mire, por eso les decía yo, hermanos, amén, que qué milagro tan grande el que hizo Pedro y Juan, ¿o no? Sí, amén. Porque dígame, ¿dónde está la ciencia a este tiempo todavía? Aquel que han sido baleados en las espaldas y le han tocado el cordón de la espalda de ellos, la bala, quedan en silla de ruedas. ¿Han podido los médicos levantar alguno de esos? No. Ni la ciencia ha podido descubrir tanto eso como el Señor Jesucristo, como hicieron los discípulos. No traemos oro ni plata, pero lo que traemos en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y dice que los pies se enderezaron y se pusieron normales. Y caminó aquel hombre y empezó a andar adentro, ¿sí o no? Danzando y alabando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Dándole gracias a Dios, diciéndole gracias al Señor, porque, amén, no esperaba esto. Amén, yo esperaba una moneda, yo esperaba algo, amén, que viniera para mi bolso, pero no vino para mi bolso, sino que vino para mi sanidad, para mi cuerpo, dentro de mí, aleluya, amén. No lo que va a un lado, sino lo que va adentro, llegó sobre ese hombre, y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, que mientras el Señor Jesús está con nosotros, aún hasta su nombre puede usar usted, hasta su nombre puede invocarlo, aleluya. ¿Cuánto lo creen? Es importante reconocer, hermano, amén, que ni la ciencia ha podido hacer lo que verdaderamente hemos visto aquí nosotros. Amén. La fe es importante. La Biblia dice que, amén, Jesús estaba en la casa, y cuando estaba allí en la casa estaba llena de tanta gente oyendo el mensaje del Señor Jesucristo. Y llevaban un paralítico entre 4, en una cama lo llevaban, pero dice que no podían entrar porque la multitud era demasiada. Amén. Pero lo más importante fue esto, de que, hermanos, amén, la fe de ellos no estaba, hermanos, amén, en mirar los obstáculos, no estaba en mirar que no se podía entrar. Amén. Aquí es donde yo a veces me gusta entrar, amén, a la mente suya, de que no pongamos obstáculos en nuestra vida, amén, para poder entrar en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Podemos romper el techo, podemos romper la pared, lo que tengamos que romper, pero lo más importante es romper este corazón tan duro y esta mente tan difícil, de que poder decirle, Señor, yo sé que puedo entrar en tu presencia para ser sanado, para ser liberado. Los 4 que estaban, amén, aleluya, mirando los obstáculos, no dijeron, hermanos, amén, este hombre lo vamos a retornar como vino. No, ¿sabe qué dijeron? Vamos a romper el techo porque queremos que el Señor haga el milagro en él, porque nos queremos ir con una bendición, así como hoy martes queremos irnos con qué, con una nueva bendición, con una nueva visión, con un nuevo entendimiento. Y rompieron el techo. Y cuando rompen el techo, bajan, hermanos, amén, aquel hombre. Y el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Pero los que estaban ahí le dicen, ¿quién eres tú para decir eso? Porque siempre hay gente que va a estar a la expectativa de lo negativo para ti. ¿O no? ¿Para qué abres eso? ¿Para qué va a abrir eso? Si hay muchos lugares que han abierto y mira, no ha progresado. ¿O no? Así hay gente. ¿Para qué, hermano? Si hay muchos, mira, ya si fulana tal, mengana y sotana, hasta como 20 le anuncian a uno. Ya lo hicieron y mire, se quedaron con todas las cosas. Eso es cuando una persona, hermanos, amén, llega a la puerta nomás y mira los obstáculos, ¿o no? Amén. Pero la persona que no mira los obstáculos dice, amén, no entro por este lado, pero puedo entrar por el lado de arriba, ¿o no? Puedo entrar por la parte de atrás o del lado, hermanos, amén. La cosa es importante en la vida de nosotros es mirar de que no hay obstáculos cuando usted quiere alcanzar algo. Amén. No hay diablo que lo detenga y no hay gente quien se oponga, porque cuando Dios está con nosotros, hay todo gozo para la vida, porque la tempestad será apagada, será quitada, para que
¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Amén. Es importante recordar, hermano, que no hay nada más hermoso que buscar de Dios. Amén. Y eso es lo que el hombre hoy en día ha dejado. Hermanos, amén. Dejarse vencer por los obstáculos. Dejarse vencer por lo que Dios puede hacer con nosotros. Su hermano Antonio dice, todo me fue bien. Hasta había perdido el monedero. Amén. Ya iba a venir sin para la gaseosa. Aleluya. ¿Cómo se los salvadoreños o no, hermano? Aleluya. Ya iba a comprar la soda, hermanos, amén. Porque ya se le había perdido. Pero lo vuelve a encontrar. Amén. Allí donde estaba, allí estaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía un ángel cuidando. Porque todo, óigame, todo lo que usted carga, todo lo que lleva usted, no es suyo, es también de aquel que está allá arriba, porque Él cuida de todo. Él hace que se encarga de la vida de nosotros. No tengamos temor. Voy a terminar con este versículo. Jeremías 17:7. Mire qué bonito. Lea ese versículo. Apréndalo y confíe en el Señor Jesucristo. Porque verdaderamente, hermanos, no hay nada más hermoso que confiar en el Señor Jesús. Amén. Ya lo encontró. Amén. Jeremías 17:7. Sí, amén. Bendito. Oiga lo primero que dice. ¿Cuántos quieren la bendición? Amén. El varón que confía en Jehová y cuya confianza es, y dice 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará ¿qué? Sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué? Fruto. Ay, pastor, pero yo he visto árboles que cuando están a la orilla del río son lavados por la corriente y se lo lleva la corriente. Amén. Pero esos son los árboles, hermanos, amén, que no dan frutos. Pero el que da fruto siempre está plantado en buenas aguas, ¿sí o no? Aleluya. Amén. Por eso dice que el árbol que no da fruto será cortado, ¿no? Sí, amén. Pero el que da fruto hasta las hojas mantiene verde, Amén. ¿o no? Amén. Aleluya. Aunque la pobre higuera estaba verde, pero como no tenía fruto, ¿qué pasó? La quemó el Señor, ¿sí o no? Le dijo, nunca más se volverá a comer de tu fruto. Pasaron al rato, después pasaron los discípulos con el Señor y dice, Señor, mira, se secó. Qué rápido, ¿sí o no? Amén. Así es, cuando uno no da fruto, uno se seca. Y empieza, hermanos, amén, a dudar, a desconfiar. Amén. Hasta decir, como dicen los discípulos, ¿quién es este? Bueno, ¿quién es este? ¿Y por qué a este? ¿Y por qué no a mí? Amén. Pongámonos de pie. Amén. No se olviden de orar, hermanos, amén. Oremos por nuestra hermana Ana, que no ha venido. No sé si la llamada, ¿no? Sí. Digamos, amén. Insistiendo, hermanos, amén. No nos demos por vencidos.